Hola, bienvenidos a la primera charla de 2026. Este año ha traído para nosotros muchos cambios, mucho movimiento. Uno de ellos es pues este nuevo formato que estamos estrenando. Dejaremos de lado por un tiempo las transmisiones en vivo para dedicarnos a nutrir este nuestro nuevo canal de YouTube. Esperamos que las aportaciones que podamos ir haciendo ahí, pues sirvan de referencia y alcancen, la información alcance a más personas todavía, ¿no? Para quienes no nos conozcan, nosotros somos Destaca, Desarrollo del Talento y Altas Capacidades. Destaca es una asociación civil que tiene como uno de sus principales objetivos apoyar a las familias de personas con altas capacidades intelectuales. Para ello, pues realizamos diferentes actividades de difusión y contamos con diversos programas que vamos diseñando de acuerdo a las necesidades que se nos van presentando, todo con el objetivo, pues, de acompañar y de ayudar en lo que nos sea posible con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, pues a las personas, a las familias que están pasando por diversas situaciones, por pues estas características, estas condiciones de vida a las que nos hemos enfrentado, pues por ser una población de personas distintas, digamos, ¿no? El día de hoy, pues hablaremos, nuestra charla es más allá del mito, ¿qué son realmente las altas capacidades? Está conmigo, pues, mi compañera Ana Lucía Irata Barraza, como siempre, Ana, para pues abordar este tema, para ir em, platicando sobre diferentes puntos en relación a las altas capacidades. Queremos, como esta va a ser nuestra primera charla en el canal, queremos volver a lo básico, ¿no? De ver, de repente lo hemos hecho, de repente hemos hecho varias charlas con, con los fundamentos, con los aspectos principales, los aspectos básicos de las altas capacidades. Y en esta ocasión, pues queremos retomar ese tema y asentarlo nuevamente para quienes no han tenido la oportunidad de revisar este material, ¿no? Entonces, pues estaremos hablando de los aspectos básicos de las altas capacidades. ¿Y qué te parece, Ana, si para empezar, pues podemos abordar el mito del genio, ¿no? Que es algo muy común. El término genio, por ejemplo, lo vemos en todas las publicaciones que se hace en relación a las altas capacidades, desde nuestra perspectiva, pues mal utilizado, ¿no? Y además colabora con todos los estereotipos, ¿no? Del genio. Sí, claro. Bueno, pues primeramente, muy contentos de estar aquí en este nuevo formato de canal de YouTube y nos da mucho gusto que nos sigan, que ojalá se suscriban con nosotros al canal y que puedan seguir aprovechando esa información. Algo que hemos visto nosotros como asociación es la falta de información. Hay hay muy poca información fidedigna acerca de lo que son verdaderamente las altas capacidades, pero ojalá que solo hubiera falta de información. Lo más peligroso es la desinformación que cunde viralmente en las redes y en todas las personas. Entonces, cuando hablamos de altas capacidades, lo primero que pensamos es personas, niños, niñas, jóvenes muy inteligentes, ¿no? O sea, es lo primero que se nos viene a la mente. Y si tú le preguntas a las personas en la calle, ¿y tú qué piensas que es alguien con altas capacidades? Pues lo primero que les van a decir es que son niños de 10, o que son un cerebrito, o que es un sabelotodo, y si ustedes buscan en Google, por ejemplo, una imagen de una persona con altas capacidades, de un niño, les va a salir un niño con lentes, rodeado de libros, solo, introvertido.
Entonces, vamos primeramente desmontando ese mito, ¿sí? Las altas capacidades es algo que va mucho más allá del coeficiente intelectual, porque ese es otro de los conceptos que han ido quedando obsoletos. Obviamente, el coeficiente intelectual y la capacidad cognitiva es uno de los elementos, digamos, más visibles, pero no es el único. Eh, la alta capacidad es una neurodivergencia, es una forma diferente de vivir, de percibir, de sentir, de adaptarse al mundo. Entonces, lo que se ve primeramente es eso, ¿no? La capacidad para retener información, la capacidad para entender patrones, cuestiones muy relacionadas con el mundo académico. Sin embargo, hay otras muchas más características como son la sensibilidad, la sobreexcitabilidad emocional, o sea, son niños o personas que viven intensamente lo que viven, lo que perciben, lo que ven, lo que oyen, lo que prueban. em, y entonces, no nada más nos estamos centrando en lo que es la cuestión intelectual propia que se puede ver en la academia, ¿no? Eso sería, yo creo, lo primero que podríamos hablar para desmontar el mito. Y otra de las cosas es que se espera que esas personas o esos niños sean buenos en todo, o sea, que sean geniales, que sean genios. Se cree que esas personas no tienen ninguna dificultad, que todo lo pueden hacer muy bien, sin estudiar, fácil y sencillo. Eso también es un mito. Em, el tener una alta capacidad sí predomina la gran capacidad para retener información, pero eso no quiere decir que sean buenos en todo. ¿Sí? Tienen muy claras áreas de interés en donde se puede ser que se destaquen o no. No, y además tomar en cuenta que no todas las veces se ve, ¿no? No todas las veces es fácil eh, darse cuenta como papás, ya no digamos como familia o como escuela o como otros entornos, porque precisamente el mito habla de todas estas características que aunque existen, no muchas veces se notan, pues, ¿no? Ujú, Aparte. Entonces, cuando el niño oculta o enmascara todo esto, cuando ya finalmente sale a la luz es a través de un problema, ¿no? Entonces, muchas familias nos han buscado a nosotros ya con temas muy fuertes de ansiedad, eh, ¿qué otra cosa? De reportes en la escuela por las conductas, pero todo esto pues obedece a mucho tiempo de que ha pasado el niño sin ser identificado, ¿no? Sin ser realmente cubiertas sus necesidades básicas de información, de profundidad, de abordar ciertos temas que generalmente no se abordan a las edades a las que ellos requieren abordarlos. Entonces, todo esto va generando, pues, carencias en el niño, va generando un nivel de frustración que llega a ser, pues, dañino para él. Entonces, el mito consiste en lo observable, pues, ¿no? Lo que tú esperas ver en un niño con altas capacidades o en el genio, lo que tú defines que es o debería ser un genio. Y en realidad, aunque a veces en algunos perfiles se ujú. observan todas estas cosas, en muchos otros pues no se observan, no, no se observan. Y cuando ya los papás eh, eh, se les encienden las alarmas es porque ya está sucediendo una consecuencia de no haber eh, Identificado. identificado, de no haber detectado estas necesidades que los niños tienen, aunque eh, no las sepan expresar o no lo pidan, ¿no? Los niños son encausados hacia los sistemas bajo los cuales vivimos y estos sistemas pues no están hechos pensando en los niños con altas capacidades. Por lo tanto, un niño que no muestra que no es tan fácil identificar desde pequeño,
pues vive todas estas etapas en, en un grado de frustración, en un grado de estrés que llega incluso puede llegar a convertirse en un problema de ansiedad, ¿no? Y aquí pues tenemos la estadística que Ujú, los diagnósticos de ansiedad pues son más en las niñas, fíjate, ¿no? También ahí hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es un niño con altas capacidades y lo que es una niña con altas capacidades. Entonces, eh, es importante destacar, me parece a mí, esta posibilidad ujú, de que no necesariamente es algo sencillo de observar, sobre todo cuando no sabes, pues no conoces las características. ¿Cuántas familias nos han buscado con diagnósticos o con problemas, entre comillas, ¿no? De, de ansiedad, de no poder dormir, ujú. de no querer comer ciertas cosas, temas que nos comentan y que son plenamente identificables como características de las altas capacidades propias de esta situación, pero que al no saber, al no poder conectarlas con esta identificación, pues se empiezan a tratar como un problema, ¿no? En vez de saber que es algo dentro de esta población, pues hasta cierto punto completamente normal, ¿no? Sí, claro. Volviendo al asunto de la desinformación, pues una de las situaciones es que las altas capacidades no se diagnostican, se identifican. ¿Qué quiere decir con esto? Que un diagnóstico nos habla más de un trastorno, de algo que hay que resolver, de algo que hay que curar, algo que hay que atender a través de terapia, por ejemplo. La alta capacidad no trae en sí verdaderamente un trastorno, un problema, una situación. Simplemente hay que conocer, hay que saber de qué estamos hablando, hay que identificar a los niños, hay que saber cuáles son las características, como decía Arlene hace ratito, que acompañan a la alta capacidad y no nada más con respecto a la cuestión del intelectual, sino a toda esa forma diferente de absorber el mundo, ¿no? Entonces, hay niños que se aburren en la escuela, hay niños que pueden tener fracaso escolar a pesar de su alta capacidad y no es precisamente por eso, sino porque el entorno no es preciso. O sea, esos niños tienen necesidades especiales y hay otro de los mitos que rondan alrededor de la alta capacidad es que es algo elitista, pues, ¿no? Como que los padres no tienen que solicitar un apoyo especial porque los niños podrían hacerlo todo perfectamente precisamente por su alta capacidad. Entonces, el pedir o exigir o el querer una atención diferenciada para estos niños, ya sea en su entorno escolar o en su entorno familiar, comprender su alta sensibilidad, por ejemplo, se ve así como, ay, elitista, como que ellos no necesitan eso y que hay otras personas, otro tipo, otra neurodivergencia que requiere más cuidado. Entonces, pues no necesariamente, como decíamos, no es un problema en sí, no es un trastorno en sí, pero sí pudiera ser que una persona que no se reconoce en su diferencia, con el tiempo genere o desarrolle un tipo de trastorno. Ahora, otra de las características también es su gran energía cerebral. Y esa gran energía muchas veces o se debe de canalizar a través de una salida, ya sea el cuerpo, una actividad, un proyecto, una tarea. Difícilmente estos niños se van a quedar sentados muchas horas en un mesabanco esperando que se les asigne una actividad. Entonces, otra de las cosas por las que se acercan nuestros padres, ¿verdad? Las personas que se acercan con nosotros es
Se le reporta como un niño muy inquieto que probablemente tenga TDA o TDAH porque no está sentado esperando eh, todo el tiempo bien portado. No necesariamente son los niños bien portados. Entonces, eso nos lleva también a otro tema que nos aqueja a nosotros y que la mayoría de las personas que se acercan con nosotros les inquieta, los diagnósticos erróneos. Así es. Pues ahí, Ana, hay una parte que tiene que ver con la falta de conocimiento, ¿no? Sobre el tema de las altas capacidades, pero también hay otra parte que tiene que ver con el modelo educativo que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Se espera que los niños a las cortas edades de 3, 4, 5 años se queden sentados horas, ¿no? Escuchando una clase no es tan adecuado para nadie, pero en el caso de los niños con altas capacidades, pues menos, ¿no? Estamos hablando de una energía mental que requiere ser canalizada y que en estas aulas, pues es prácticamente imposible con la dinámica que se espera y con la dinámica que se vive dentro de las aulas, pues es prácticamente imposible que un niño con altas capacidades sostenga la atención en lo que está haciendo o en la repetición, porque no es solamente el tema, lo ven un día, pero puede ser que les lleve toda la semana, pues, ¿no? El mismo tema. Y los niños con altas capacidades odian la repetición, ¿no? O sea, no la requieren realmente, es aburrido, pues, ¿no? Y ahí es donde empiezan ciertas conductas, ciertos problemas porque el sistema educativo pues no está cubriendo realmente las necesidades especiales de estos niños. Y hay que tener algo muy claro. Aquí no estamos hablando de mejor, de más, de algo que es mayor o que es más conveniente. Simplemente estamos hablando de que son personas diferentes, ¿no? Personas diferentes con características distintas, con necesidades diferentes. Entonces, eh, las estructuras están hechas pues para el volumen de la población y no se ajustan necesariamente a lo que están requiriendo los niños que forman parte de esta población, ¿no? Entonces, pues es algo ya muy identificado por nosotros cómo es que los niños empiezan a hacer, a sufrir estos reportes, ¿no? Se levanta, distrae a sus compañeros, no hizo la tarea, eh, o terminó muy rápido y se puso a platicar. Y bueno, empieza toda una dinámica ya muy bien, ya muy establecida dentro de las escuelas, que es pues enviarlos primeramente a una evaluación, ¿no? Los canalizan con un psicólogo, si bien les va, eh, les hacen les hacen las evaluaciones que pues que conocemos, psicométricos y demás, eh, les dan un resultado que regularmente contiene un diagnóstico de TDAH, incluso de autismo, incluso de algo que se llama trastorno oposicionista desafiante y pues tiene algunas variantes en el nombre, ¿no? Eh, bipolaridad, trastorno por ansiedad generalizada, bueno, diagnósticos ya muy conocidos que acompañan pues, ¿no? A estos niños cada vez a edades más cortas eh, y cada vez en mayor volumen, ¿no? Ujú. Entonces, no se queda ahí, sino que lo canalizan a un neurólogo para hacerles estos estudios del cerebro y pues es un camino largo y finalmente muchos de estos niños terminan medicados. Es un grave problema. eh, algunas familias tienen todavía la fortaleza, ¿no? de cuestionar a la escuela, a los especialistas, porque es toda una maquinaria, ¿no? Que se les viene encima a estas familias y que es muy duro, pues cuestionar la opinión de lo que un padre, una madre primerizos consideran expertos, ¿no? Nosotros como familia lo vivimos, pues, ¿no? Te acercas, te dan su opinión, algo en ti te dice, algo no me cuadra,
pero lo sigues intentando porque piensas, bueno, ellos tienen la experiencia, ellos son los que saben, ¿no? Hasta que si tienes suerte, finalmente dices, no, por ahí no es, pero algunas familias no tienen esa posibilidad y entonces ya se genera una bola de nieve, ¿no? Un problema mayor con estos diagnósticos, incluso con medicamentos, cuando es pues completamente innecesario en el caso de las altas capacidades, ¿no? Las altas capacidades, como bien lo dijo Ana, pues no son un trastorno, no tienen por qué medicarse. Lo que se requiere es adecuación de los entornos o generar un entorno propicio para el desarrollo intelectual del niño, ¿no? Para el desarrollo del potencial. Es lo que hacemos nosotros, es lo que intentamos nosotros hacer en la asociación. eh, Empoderar a los papás para que no se apoyen únicamente de la escuela, porque la escuela pues tiene su estructura, tiene sus dinámicas y rara vez va a hacer cambios por un niño o por dos niños. Lo que hay que hacer es salir de ahí, crear un espacio, crear un entorno, abrir camino de acuerdo y seguir al niño, ir de acuerdo a las necesidades de esa persona en particular, ¿no? Y pues encontrar tu grupo de apoyo, ¿no? O sea, Mm. personas que compartan las características, personas que estén identificadas como personas con altas capacidades, es muy bueno porque los niños pueden identificarse entre ellos, saber que no son únicos, saber que no hay un problema real, que son personas simplemente distintas, ¿no? Pero sí se ha vuelto en los últimos años, se ha agravado este tema de los diagnósticos equivocados y es pues realmente muy lamentable porque pues estos medicamentos de los que hablamos pues cambian la composición química cerebral de los niños y son palabras mayores, ¿no? Cada vez a menores edades. Siempre lo decimos, lo veíamos a partir de los 8, ahorita lo estamos viendo a edades tan cortas como 4, 3 Sí, ya, años. ya está en las guarderías, ¿no? Sí, bueno, la estadística en México nos dice que el mayor diagnóstico falso es el del TDA y el TDAH, ¿no? Así es. Pero es otra vez, pues no conocer bien, no estar adentrado en el término y en el mundo de las altas capacidades y de la psicometría también, porque ya hay ya hay una batería diversa para evaluar las altas capacidades. O sea, ya hay mucho más además del WISC, ¿no? Y esa es otra de las cosas que estamos viendo en nuestro entorno, ese desconocimiento y esa falta de profundidad a la hora de interpretar los resultados de las baterías. Em, hay un psicólogo muy famoso y muy estudioso de las altas capacidades que se llama Joseph Renzulli. Renzulli tiene un centro para atender a niños y a personas con altas capacidades. Se apoya en una universidad, tiene muchas publicaciones, o sea, los podemos invitar a que conozcan más de Renzulli. Y Renzulli tiene un modelo de tres anillos. Renzulli, la forma más sencilla de identificar, además del coeficiente intelectual, es su modelo de tres anillos. ¿En qué consiste este modelo de tres anillos? Pues un anillo que nos habla de la capacidad intelectual, de una capacidad de por encima del promedio, ¿no? Del promedio de la población y de la edad que tiene. O sea, los niños con altas capacidades tienen algunas habilidades que se esperarían en otros niños de otra edad superior, entonces eso empiezan precozmente. Y es el clásico, pues el clásico anillo de la capacidad intelectual, del CI, etcétera. El otro es el de compromiso con la tarea. Estas personas, estos niños, niñas y adolescentes, cuando un tema les apasiona, tienen un gran compromiso con la tarea. Eso los distingue de muchos otros niños y eso los distingue de los niños con TDA. O sea, como pueden variar de intereses, o sea, de un interés muy profundo y después
que se lo acaban, lo agotan y toman otro, eso no quiere decir que tengan un déficit de atención. Entonces, en donde se ve muy claro es en el compromiso con la tarea. Una vez apasionados, una vez que entran en una tarea, tienen ese gran compromiso. Y el tercer anillo es el anillo de la creatividad. Cuando estos tres anillos se entrelazan, podemos hablar y decir que esa persona manifiesta o tiene o comparte una alta capacidad. ¿A qué nos referimos de la creatividad? Cuando hablamos de creatividad, pensamos siempre en las artes, ¿no? Pero la creatividad es las formas diferentes de abordar una situación. Son niños que pueden estar cambiando la letra de una canción, pueden ser niños que buscan la forma de hacer lo mismo de 10 formas diferentes. Inclusive, esos son unos de los primeros problemas que aparecen en la escuela porque cuando hay una estructura de que hay que hacerlo de una forma para llegar a un resultado y estos niños se imaginan y ven y aplican 10 o 15 formas o 5 de llegar al mismo resultado, eso es algo que incomoda principalmente a los adultos. Entonces, esos tres anillos, si ustedes están pensando, ¿será que mi hijo, será que yo, será que alguna vez podemos revisar esos tres anillos de Renzulli? Ese modelo de los tres anillos de Renzulli se ha hecho muy popular, es muy sencillo y es fácil de observar primeramente por las personas que están alrededor, en el entorno del niño, de la niña o del joven con alta capacidad. Así es. Es sencillo, fíjate, me parece que es más probable que lo vea un papá o una mamá en casa a que no lo vuelva una patología Ujú, un profesionista de la salud mental, digamos, ¿no? Este, ¿cuántas veces no nos han indicado como obsesión ujú, el tema del compromiso con la tarea, ¿no? ujú, Es muy, es muy fácil de observar cómo el niño se el abstrae. interés es tan grande por un concepto o por un tema que puede durar días, semanas, meses estudiándolo una y otra vez, muchas horas, pero esto se llega a ver como una obsesión y como un problema, ¿no? Como un trastorno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No estoy en contra de hacer la evaluación, de hecho nos sirve, por ejemplo, cuando llegan con nosotros a la asociación, nos sirve cualquier evaluación que hayan hecho, aunque la conclusión haya sido cualquier diagnóstico, cualquier tipo de diagnóstico, pero simplemente observar el proceso Ujú, de la evaluación en sí, el tipo de instrumentos que se le aplicaron, cómo lograron, porque no es uno solo, pues, ¿no? O sea, hay una batería básica y también hay otros evaluaciones que se pueden hacer para apuntalar o para escarbar en ciertos aspectos. Y todo eso sirve, ¿no? Para observar un todo, ujú, ¿no? El problema aquí es que de repente, ¿cuántas veces no hemos visto en las evaluaciones? La mamá indica que el niño esto, coincidiendo con un perfil de trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, hay más que eso, pues, ¿no? Yo ujú, siento que muchas veces los especialistas se quedan cortos, encuentran un punto que ellos lo consideran negro y de ahí se desenvuelve todo, de ahí va el desarrollo de la evaluación, ¿no? Cuando una evaluación sirve para ver un panorama general de la situación actual de esa persona, ¿no? ujú, Y hay mucho más que conocer antes de emitir una opinión tan fuerte como un diagnóstico de un trastorno. Y además de eso, entregan un documento donde están todas esas consideraciones y los papás no cuentan con la información necesaria para procesar, pues, ¿no? Lo que les están diciendo en esos informes. Entonces,
Es muy bueno este modelo, digamos, porque de forma sencilla, digamos, se puede identificar algunos puntos y cuando menos, pues tener la duda, ¿no? Ujú. Cuando menos poder decir, bueno, hay otras cosas que considerar además de los trastornos. No es muy común que recibamos estos documentos, estos informes, y que realmente en el informe se identifique la alta capacidad. En realidad se menciona como algo secundario, porque lo primero que se sustenta es el trastorno. O sea, en ese nivel estamos actualmente a nivel local, ¿no? Y bueno, nuestras estadísticas y las estadísticas eh, nacionales e incluso internacionales, pues nos dice que esto está pasando pues, a nivel mundial, ¿no? Ujú. Pero entonces es muy importante que nosotros como papás sepamos, ¿no? A qué nos podemos estar enfrentando y que tengamos la duda, pues, ¿no? Está bien hacer una evaluación, eh, es algo que te informa algo, pero no creo que en las condiciones que tenemos ahorita sea algo determinante. Hay que dudar, ¿no? Hay que dudar y hay que investigar por nuestra propia cuenta. Sí, y por eso es muy importante que los padres o las personas que están rodeando a estos niños se informen, pues, ¿no? Que nosotros lo que queremos es que no se queden con lo primero que les dicen, pues, ¿no? Nosotros nos han llegado niños con unos diagnósticos y cuando ya estamos conviviendo con ellos y cuando el entorno cambia, porque el entorno es fundamental aquí. En, en Destaca, pues tenemos varios programas y uno de los programas estrella, pues es el programa de mentorías. Y ese tiene como objetivo, tenía principalmente como objetivo que los niños encontraran una tribu, porque cuando el niño se siente diferente, cuando el niño no sabe qué es lo que le está pasando, pues empieza a haber pues mucha ansiedad. Ahí sí se empieza a desarrollar, se puede llegar a desarrollar una ansiedad. Pero cuando el niño sabe que, pues, que es diferente, como bien se dijo, ni mejor, ni peor, ni más, ni menos, simplemente una forma distinta de vivir, de procesar el mundo. Lo primero que pregunta es, ¿y hay otros niños como yo? O sea, yo soy raro, soy el único, ¿qué está pasando? La familia también se pregunta eso. Y sobre todo porque no encaja necesariamente con los mitos del genio, del sabelotodo. Y entonces, em, el saber que hay otras personas como ellos y que hay intereses comunes y que pueden platicar de lo mismo, el desarrollar, el conocer que hay una tribu, em, eso ya de por sí cambia la situación. O sea, cuando se empieza a cambiar el entorno, cuando el entorno es favorecedor para cualquier persona, la persona evoluciona. Si el entorno es desfavorable, la persona empieza a tener problemas. Cualquier tipo de persona. En el caso de las altas capacidades, con más razón, también considerando la gran sensibilidad que tienen estos niños, la búsqueda por la justicia, mm, lo que no les parece justo, lo que no les parece lógico, lo que no les argumentan bien. Y entonces el cambio del entorno puede ser mucho. Y ahí es donde nos damos cuenta que muchos de los diagnósticos eran erróneos, porque si cambia el entorno, y empieza a cambiar el niño, la familia, todo lo que los rodea y entonces esos problemas empiezan a desaparecer. Entonces, ¿qué queremos nosotros, sobre todo con este primer acercamiento, este primer em, episodio de Destacafé? Instar a la gente a que se cuestionen los diagnósticos. Si tienen dudas, cuestionen. Si tienen dudas, profundicen. Si tienen dudas, infórmense. Porque muchas veces los papás, por falta de conocimiento también, se dejan ir con lo primero que les dicen
y cómo se va haciendo esto una bola de nieve que sí se puede convertir en un problema. Entonces, pues yo creo que más o menos abordamos en este primer acercamiento de qué se tratan las altas capacidades, qué son verdaderamente las altas capacidades. Sí, bueno, las altas capacidades sabemos que tienen una base genética, ¿no? Pero lo hemos dicho muchas veces, eh, e incluso hay muchos estudios ahora que indican que hay interruptores para la genética, ¿no? Y que tiene todo que ver con el entorno, que esos interruptores se enciendan o se apaguen. Entonces no hay nada más determinante que el entorno, más allá incluso que la propia genética. Ujú. Los chicos con altas capacidades nacen con un potencial, obviamente, nacen con la habilidad, pues, de la creatividad, hacer más conexiones o conexiones distintas que el resto de las personas, el compromiso con la tarea del que hablábamos en el modelo de Renzulli, eh, la capacidad pues de centrarse en un tema y absorberlo, acabárselo, profundizar en él a niveles que otras personas de su edad no lo harían a esa edad, ¿no? Y bueno, por supuesto, la velocidad de procesamiento, ¿no? Cuando estamos hablando ya de la capacidad intelectual por sí misma, por arriba del promedio, ¿no? Y los diferentes perfiles, obviamente, o sea, hablábamos ahorita de eh, lo que se puede ver, ¿no? En los chicos y que a veces no siempre, no en todo se ve. La población es diversa. En el programa de mentorías, donde hemos estado en contacto con un montón de familias y un montón de niños con diferentes diagnósticos, incluso, donde no necesariamente se ha logrado identificar las altas capacidades, pero que hay cierta línea que se puede seguir para efectivamente identificarlo, pues nos hemos topado con todo, ¿no? Perfiles de todo tipo, eh, niños muy ensimismados, que les ha costado trabajo salir, ser ellos mismos, e integrarse, otros demasiado introvertidos o muy introvertidos, Extrovertido. extrovertidos, perdón, muy inquietos, niños que no paran, con una agilidad y mental muy fuerte que les cuesta autogestionarse, pero que, bueno, hay diferentes actividades para ir haciendo un entrenamiento de este tipo. Entonces, la población es muy, muy diversa. Y quiero decir una cosa muy importante, a lo mejor ya para cerrar, el bajo rendimiento no es necesariamente está excluido de las altas Ajá. capacidades, ¿no? Hay que abordar también ese punto, porque el bajo rendimiento que pueden mostrar algunos chicos no necesariamente es porque no entiendan el concepto, sino por aburrimiento, ¿no? Aburrimiento de las tareas, aburrimiento del tema en sí. Muchas veces los niños con altas capacidades cuando llegan a las aulas ya lo saben lo que se les está presentando y más todavía, ¿no? Entonces, esto a lo mejor genera una serie de problemas también con los profesores, con las profesoras, cuando el niño empieza a dar sus opiniones, este, son situaciones que se les presentan, pues que llegan a ser también muy duras para niños tan pequeños, ¿no? Niños en desarrollo que no necesariamente entienden lo que está pasando. Los niños con altas capacidades no saben muchas veces que tienen altas capacidades, que son diferentes al resto, ¿no? Entonces eso pues, llega a ser realmente muy confuso. Y somos nosotros como papás, como mamás, los que tenemos que estar pendientes de qué está sucediendo y no inmediatamente pensar que el niño tiene algo mal, sino también considerar que el entorno puede no ser el adecuado, ¿no? Y empezar a iniciar esa búsqueda, ¿no? Necesitamos iniciar esa búsqueda informados. Y bueno, ese es el objetivo de estas charlas que nosotros llamamos Testacafé y que estaremos pues grabando y publicando, como ya lo comentamos, en el canal de YouTube que acabamos de estrenar y que estamos muy
contentos por esta posibilidad que ahora tenemos gracias a nuestro fabuloso equipo de producción, que está conformado por Carla Durón y Mariana Vázquez, nuestras más recientes colaboradoras. Muchas gracias, chicas. Y bueno, Ana, Pues es un tema muy apasionante. Nosotros pudiéramos estar aquí hablando horas y horas y horas de los perfiles, de las altas capacidades, de las problemáticas, de los desafíos, de las oportunidades que presenta esta comunidad. Nosotros tenemos mucho de qué hablar y lo vamos a seguir haciendo. Déjenos en sus comentarios de qué quisieran que habláramos. Nosotros pues ya tenemos más o menos unas ideas ahí, van surgiendo de la misma práctica, de lo que estamos haciendo, de las personas que estamos entrevistando, pero sí nos gustaría saber qué temas les gustaría que tratáramos, a quién quisieran que invitáramos también a nuestro canal de YouTube, ¿sí? A nuestro Destacafé. Y aquí los esperamos próximamente. Suscríbanse para que sigan entendiendo y sigan conociendo más de las altas capacidades. muchas gracias. Hasta la próxima.